Padre bendito, Padre bueno que estás en las alturas, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo. Gracias, gracias te damos, Padre bueno, por este día de vida, por tu amor y bendiciones para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hogares, Señor, para esta congregación. Gracias por la provisión, Señor, por el pan, por el techo, por el vestido, por el trabajo, Señor. Gracias, Dios bueno, por un lugar donde reunirnos, donde congregarnos. Gracias porque eres tú el que sostiene, el que mantiene esta obra, Señor. Gracias por los diezmos y ofrendas de tus hijos, Señor, que fielmente siguen aportando, Señor, y tú estás abriendo tus ventanas y bendiciendo cada uno de ellos, Señor, como es tu promesa, hasta que sobreabunde, Señor. Gracias por eso, te pedimos por nuestros hermanos que aún no han comprendido también esto, Señor, que puedan sentir y vivir esta bendición también, Señor. Bueno, Dios bendito, te queremos rogar que en esta mañana tú nos llenes de tu Espíritu Santo, permitiéndonos comprender, entender tu palabra, entender tu mensaje a través de las Escrituras, a través del mensaje que hoy tengas para nosotros, a través del estudio de este folleto, Señor, a través de esta lección. Dios bueno, que seas tú y no hombre el que esté hablando a nuestros corazones. Dios bueno, guíanos, acompáñanos, resguárdanos mientras estamos aquí, Señor. Cúbrenos mientras estamos en este sitio y ten con bien a nuestros seres queridos donde quiera que se encuentren, Señor. Tú sabes quiénes están en nuestros corazones, Señor. Ten con bien en donde quiera que se encuentren en ellos también. Te lo rogamos y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pasamos a nuestro nuevo folleto. Estamos ya en el folleto 54. ¿Sí? Si aún no tiene, todavía hay unos pocos. Como saben, ya no estamos haciendo muchos folletos para no tener desperdicio. Hay pocos folletos. Apresúrese a comprar si aún no lo ha hecho. ¿Sí? Es el folleto 54 que se llama Jesús nos llama. ¿Sí? Jesús nos llama. El nombre está clarísimo, ¿verdad? Nos habla de este llamado que hace el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros como individuos, ¿sí? El llamado a cada uno de nosotros individualmente, pero también el llamado a nosotros como iglesia y el llamado a nosotros como sociedad también. Entonces de eso vamos a estar hablando todo el trimestre en las distintas unidades. Hoy vamos a empezar con la unidad 1, que se llama llamado de los márgenes de la sociedad. Obviamente estamos hablando de la gente que ha sido rechazada, que vive al margen de la sociedad, los que la gente no quiere, los que la gente rechaza, los que la gente ve mal. Sí, entonces de esto se trata esta unidad, de cómo Dios también, o sea, Dios sí ve a estas personas, sí, cada uno de nosotros que también hemos pasado en algún momento o estamos en esas circunstancias, también el Señor se hace cargo. Y hoy vamos a ver y empezar con el tema 1, que se llama el Hijo Pródigo, que se encuentra en la página número 9. En la página número 9 se encuentra el tema del Hijo Pródigo. Sí, vamos a ver la parábola del Hijo Pródigo, que es tan conocida y sabemos mucho, pero vamos a ver un poco más antes, una previa antes, ¿sí? Así que vamos a ir en el orden cronológico de nuestras Biblias y vamos a empezar estudiando en el día lunes. El día lunes, vemos en la diapositiva, nos toca Mateo capítulo 11 del 25 al 30. Mateo capítulo 11 del 25 al 30. Tengo la versión NBI en la pantalla, les leo. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Amén. Empieza aquí hablando el Señor, dice, en aquel tiempo Jesús. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? ¿Sí? Esto tiene que ver con las respuestas que venía dando en los versículos, en los versículos anteriores de este capítulo. ¿Sí? Venía hablando sobre las ciudades por las que pasó, las ciudades que no aceptaron al Señor. ¿Sí? Ahí habla de Corazín, de Capernaum, ¿sí? Habla de cómo no le aceptaron y de lo que se perdieron. Y habla el Señor, son las palabras del Señor, haciéndoles un reclamo de todo lo que se perdieron por no escucharle, por rechazarle al Señor, ¿sí?
Entonces, esta es la continuación de esto. Esto es la continuación, por eso dice en aquel tiempo, en ese tiempo seguía hablando de eso. Y lo que sigue diciendo es: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos así, estamos diciendo: estoy de acuerdo con lo que acaba de suceder. Estoy de acuerdo con tu obra, Señor. Cuando le digo: sí, yo te alabo, Señor. Sí, hoy me rompí la pierna, pero yo te alabo, Señor, porque sé que es tu voluntad. Así está haciendo el Señor Jesús en este momento. Después de lo que está sucediendo y lo que sucedió con estas ciudades, que incluso el Señor Jesús habla de que no les va a ir bien por haber rechazado al Hijo del Hombre, el Señor le dice: te alabo, Señor, porque es una buena decisión. Es tu voluntad, Padre, y siempre tu voluntad es buena. Es lo que está diciendo aquí prácticamente. Y por si acaso dudemos, el Señor nos aclara y nos dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, para aclararnos que Él tiene toda la autoridad para tomar estas decisiones. Sí, con ciudades enteras. Diría: wow, con una ciudad entera, ¿en verdad le pasó esto a Corazín, a Capernaum? Sí, sí. Y aquí el Señor Jesús nos deja clarísimo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, dueño de todo, dueño del cielo, dueño de la tierra. Sí, eso nos deja claro, ¿sí? Recordar su autoridad, ¿sí? Y aquí empieza a hablar de que ha escondido cosas a los sabios y a los instruidos, pero les ha revelado a los niños. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son estos sabios? ¿Cuáles son estos instruidos? Los sabios siempre son los que ya, los grandes filósofos, los que creen que ya saben mucho, o que la gente les hace creer eso y les dice que son muy sabios y que saben tantas cosas, ¿no? Y habían muchos en aquel tiempo, ¿no? Por supuesto, en aquel tiempo, en ese sitio y en otros lugares, todos los filósofos griegos de aquel momento, muchísimo, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo habla de cómo Dios no usó a estos grandes filósofos que estaban saliendo allá en Grecia, sino a niños, ¿sí? No usó a estos instruidos o entendidos, en esta versión instruidos, en la otra versión dice a los grandes entendidos, que son los que estudian mucho, los que tienen conocimiento, los que se saben la palabra de memoria, pero no pueden aplicarla, no la están aplicando. Entonces está hablando de ellos y dice el Señor que a ellos no. Y también el significado de esa palabra es también audaz, los sagaces, los que quieren pasar de vivos, también usa esta palabra, también sirve de eso. Y dice que más bien en lugar de revelarles a ellos y darles la revelación para que ellos lleven la palabra de Dios, les da a los niños. A los niños, ¿sí? Habíamos ya estudiado y está en la palabra, el Señor Jesús mismo ya explicó antes lo de los niños. Sí, pueden ser niños, literalmente niños, pero está hablando de personas que sean como niños. Recuerden que decía que tenemos que ser como niños, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos. Pues así, de eso está hablando. Está hablando de estos hombres de conciencia limpia, dóciles, no violentos, humildes, ¿sí? Los que Él llamó y dijo: tienen que ser como niños, de esos. Entonces está diciendo, Señor Jesús: no les revelaste a estos grandes filósofos, a estos grandes instruidos. Entre los instruidos estaban, por supuesto, los del pueblo judío también, los escribas, los maestros de la ley, sí, los mismos fariseos, ¿sí? Si no les revelaste a ellos, sino a los niños, a los de corazón humilde, ¿sí? Adultos de corazón humilde, que también existe, de corazón dócil, limpios, de conciencia limpia, que están a cuentas con el Señor, no violentos, ¿sí? Y pasa el 26 para afirmar que todo esto sucede por la voluntad absoluta del Señor. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Es como decir: sí, Padre, yo estoy de acuerdo, una vez más yo te alabo, esa es tu voluntad, estoy completamente de acuerdo, eso es lo que te complace, estoy de acuerdo en que te complazcas con esto, ¿sí? Luego llega el 27 y hace esta aclaración de que estas cosas no se las revelaron a Jesús. No es que a Jesús le reveló el Padre, no. Aquí empieza a aclarar esto, y esta es una parte importante de nuestra teología, de nuestra creencia, ¿sí? De que Jesús es Dios, ¿sí? Esto es importante, no está ahí puesto así, pero usted aquí ya puede ver esto. Aquí ya estamos estudiando teología, viendo
que Jesús es Dios. Está haciendo una aclaración de que el Padre no cogió y le reveló le reveló estas cosas que no sabía el Señor Jesús. No, porque el Señor Jesús estuvo desde el principio, porque el Señor Jesús estuvo siempre, el Hijo estuvo desde el inicio, existió siempre, ¿sí? Entonces el Señor Jesús sabía todo esto, sabe todo esto, el Hijo sabe todo esto. Simplemente aquí lo que dice es que le entregó, mi Padre me ha entregado todas las cosas. El Padre le dice, tú hazte cargo, tú administra, tú sé el mayordomo de esto, tú ten la autoridad sobre esto, ¿sí? Esta es tu función. No le dice te voy a revelar, te voy a mostrar, no. Siempre supo el Señor Jesús, porque Jesús es Dios, ¿sí? Y aquí simplemente llega a esta parte que el Señor nos explica que tiene la autoridad para hacerse cargo, que Dios Padre le ha dado también la autoridad para hacerse cargo de qué, de alguna parte, de la parte de, ¿qué? De las vidas, de la parte religiosa. No, dice de todas las cosas, hacerse cargo de todas las cosas. Es bastante, es todo, ¿verdad? ¿Sí? Dicho eso, aclarando la autoridad, ¿sí? Dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Una vez más nos pone en esta clase de teología que estamos viendo. Jesús es Dios, Dios es Jesús, el Hijo, el Padre, el Espíritu son lo mismo. Solo el Padre conoce al Hijo, solo el Hijo conoce al Padre y viceversa. Solo hay esta relación solo entre ellos, no hay más, ¿sí? Y luego, si es que hay la voluntad del Hijo, nos revela cosas, ciertas cosas que nos han sido reveladas, ciertas cosas que están en su palabra reveladas para nosotros. Si es voluntad del Hijo, ¿por qué? Porque Él tiene la autoridad de todas las cosas. Entonces, si algo nos es revelado, es porque el Hijo ha decidido revelarnos, ¿sí? Entonces, de eso está hablando aquí, ¿sí? Y luego vas al 28 y hace esta magnífica y hermosa, y que nos encanta esta invitación, que nos gusta verla y que nos gusta tenerla presente, y nos gusta que sea nuestro versículo, ¿no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Nos encanta, ¿verdad? Nos encanta tenerle como estandarte, sostenerle y decirle, sí, yo estoy cansado, quiero ir donde ti. Ya, esa es la realidad, eso es lo que queremos, ¿sí? Es una invitación del Señor. Nos invita con tanto amor, con tanta dulzura, porque ve nuestros corazones, ve nuestra situación. Nos dice, yo sé que estás cansado, yo sé que estás agobiado, lleno de problemas. Yo sé que estás cansado de todas las cosas que tienes que hacer día a día. Y no digo de cansado físicamente, ¿no? Pero también puede ser, ¿sí? Y el Señor sabe, y por eso dice, vengan, están cansados. ¿Quién no está así? Es una invitación abierta así, de esta manera, con tanto amor, con tanta dulzura del Señor Jesucristo, a los necesitados, que somos todos, por supuesto, ¿sí? A los cargados, a los que llevan algo encima y están cargando cosas, llevándolo por su vida, llevándolo día a día, año tras año, llevando estas cosas, llevando estos secretos, llevando estas cosas sin confesar, llevando este pecado en mi vida, y que sigo llevándolo y lo sigo cargando. El Señor te invita a descargarte. Ven, descárgate, suelta esa carga, ya no más. Esa es la invitación. Por eso nos encanta este verso, ¿verdad? Esa invitación del Señor Jesús. Ya no cargues más con eso. Ya, pongámonos a cuentas, no cargues más, ¿sí? Te doy otra opción, dice el Señor, ¿sí? Te daré descanso. Yo te daré descanso, dice Dios, dice Jesús. Él puede, Él es el único que puede darte, de hecho, ¿sí? Puedes buscar descanso físico, descanso mental, descanso emocional, en muchas otras cosas del mundo, en ejercicios mentales, en ejercicios físicos, en lo que sea, en distracciones, en hobbies, pasatiempos. Pero el descanso es real. El único, el que sí sirve es este. Yo les daré descanso, dice el Señor Jesús, ¿sí? Guárdela, subráyela, acuérdese de esto, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Cómo nos va a dar descanso? Llega en el versículo 29 y nos dice claramente, que parece, aunque suena como raro, ¿no? Como contradictorio. ¿Ya no quieres estar cargado? Bueno, entonces carga esto.
Sí, ¿no es cierto? Suena, a ver, ¿cómo? Un poco paradójico. Ya no cargues tu carga, carga esta otra cosa. Ya, eso, así, esa es la manera. Nos dice que ya no llevemos esa carga, sino que nos atemos a Jesús en el yugo, en ese pedazo de madera en el que estamos atados, que son los bueyes que están atados, las cabezas de cada uno de los bueyes, de los dos, ¿sí? Y si el uno le jala, el otro va llevándose y se va llevando al otro. Si el uno se cae, el otro también se va a caer, ¿sí? Así, átense conmigo, nos dice, y lleven esta carga. ¿Cuál carga? La carga de Él, de estar con Él. ¿Por qué? Porque es liviana, porque es ligera, lo dice ahí. Porque es ligera. Pues aprendan de mí, dice, yo soy apacible y humilde de corazón. Apacible y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y aquí el Señor Jesús directamente dice, aprendan de mí. Sigan lo que yo estoy haciendo, hagan lo que yo estoy haciendo. Visto que muchas veces decimos, hay que hacer, hay que vivir como el Señor Jesús vive, hay que decir lo que el Señor Jesús dice, hay que actuar y responder como el Señor Jesús actúa. ¿De dónde? ¿De dónde nos estamos basando? Palabras así como estas, versículos así como esto, que el Señor Jesús directamente nos dice, aprendan de mí, aprendan de mí. Póngalo en grande, el Señor Jesús dice, aprendan de mí. Entonces ahí uno tiene que decirse, pues me toca hacer lo que Él hace. Si Él es mi ejemplo a seguir, tengo que hacer lo que Él hace, tengo que responder como Él responde, tengo que actuar como Él actúa, tengo que cumplir las cosas que Él cumplió. Tengo que alejarme de las cosas que Él se alejó. Tengo que rechazar las cosas que Él rechazó. ¿Sí? Aprendan de mí. Soy apacible y humilde de corazón. Sí, yo creo que Él es el único que puede decir, yo soy humilde sin perder la humildad. Porque siempre cuando uno dice, yo sí soy humilde, ahí está ya perdiendo, ya dejo de ser humilde, ¿no? Cuando digo, y mi humilde opinión, ya no es humilde porque ya me estoy poniendo mi opinión, ¿no? Pero yo creo que el Señor Jesús es el único que puede decir, yo soy apacible y humilde de corazón, porque Él sí, en verdad, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Van a encontrar descanso. ¿Descanso para qué? Descanso para todo, descanso para su alma, descanso para su vida. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, porque su yugo es suave, su carga es liviana. ¿Sí? Entonces así nos prepara, así nos llama el Señor. Nos dice, sí, todos los necesitados. Recuerden que estamos hablando el tema principal es el llamado a los que están rechazados, a los que están afuera, a los que parece que nadie quiere, a los que parece que Dios los ha destituido de su gracia. No, aquí el Señor Jesús está diciendo, venga, estás cansado, sí, estás agobiado, venga, ¿sí? Y vamos a seguir viendo esto en los siguientes versículos. Vamos al siguiente día. Nos tocaba el martes nos tocaba leer Mateo 14, Mateo capítulo 14 en sus Biblias, versículo 13 al 21. Les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amén. Amén. Historia muy conocida, ¿no? Pero esto a veces me han preguntado, no es la misma. Hay una que alimenta 5,000 y hay otra más adelante que alimenta 4,000. Son 2 historias, ¿sí? Esta es la de los 5,000, ¿sí? Veamos entonces, vamos revisándole, vamos analizándole como estudio. Empieza el versículo 13, dice, Jesús recibió la noticia. ¿Qué noticia? ¿De qué noticia está hablando? ¿Cuál noticia había recibido? Cuando Jesús recibió la noticia,
Él se retiró solo en una barca, un lugar solitario. ¿Qué noticia recibió? Que a Juan el Bautista le habían encarcelado y le habían asesinado, le habían cortado su cabeza. Y venían los seguidores, los discípulos de Juan el Bautista a avisarle que ya enterraron su cuerpo, lo que quedó de su cuerpo. Y por supuesto, es su primo, el Señor Jesús se entristeció, sintió dolor. ¿Qué es lo que quiso hacer? Retirarse, buscar un lugar solitario. Él estaba con las multitudes, él estaba hablando ante la gente, muchísima gente. ¿Por qué? Juan, esta es una historia que sí está en los 4 evangelios, ¿no? Esta es una de las historias que uno puede ampliarle bastante, tener bastante detalle, porque los 4 evangelistas hablan de esto. Los 4 dan algún detalle extra, algún detalle adicional. Entonces, Juan dice que era el tiempo de Pascua, estaba acercándose y la gente estaba llegando a Jerusalén, porque recuerdan que en la fiesta de panes sin levadura todo varón tiene que presentarse ante el Señor. Entonces venía muchísima gente. Ya muchísima gente estaba congregándose, escuchándole al Señor Jesús hablar, ¿sí? Y él estaba en esto cuando llegan con la noticia y le dicen que Juan el Bautista fue asesinado, su primo, a quien quería mucho, quien era también su precursor, quien estaba preparando el camino para él. Por supuesto que sintió dolor. Esta es una muestra más de su humanidad, de que era Dios hecho hombre, ¿sí? Ver que sintió dolor, quiso apartarse de todos, dijo, por poco déjenme solo, me estoy inventando, ¿no? Déjenme solo, tengo que irme por un lado. Estaba a las orillas de este gran mar que es el mar de Galilea, ¿sí? Y cogió la barca y se fue hacia algún lado, ¿sí? Tal vez al otro lado, ¿sí? Quiso eso, quiso un tiempo. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos así tristes queremos lo mismo, verdad? ¿Verdad? Es normal, la tristeza. Sí, necesito estar solo, quiero descansar, quiero hablar con Dios. Y él lo hacía, y él nos muestra en muchos otros pasajes que él se retiraba y se apartaba para ponerse a orar, para estar hablando con el Padre, estar en oración, un tiempo especial en oración. ¿Cuánto podemos aprender de esto? En la tristeza, ¿qué hacemos? Buscar al Señor a solas. Mire, una gran lección. Entonces Jesús recibe esta noticia, decide apartarse. Dice que se va a un lugar más desértico, más separado, más apartado, donde no estaba la gente, pero alrededor mismo de este mar de Galilea. Se llama mar, pero es como un lago gigante, no es un lago grandote, ¿sí? No está cuando tiene salida al mar, ¿sí? Entonces se va hacia un lado y mire lo que dice, que sucedió. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie, ¿sí? Entonces el Señor Jesús estaba cruzando en la barca, las multitudes fueron caminando, fueron a pie a esperarle por poco, a darle encuentro al otro lado, ¿sí? No tuvo mucho tiempo de soledad, tuvo solo el cruce en la barca, ¿sí? Y el 14 nos dice que aún en ese dolor, aún en esa tristeza, Jesús ve a la gente, ve la necesidad del pueblo, ve gente que quiere escucharle, ve gente que quiere ser tocada, gente que quiere ser sanada. Y aunque él quería estar solo, y aunque él quería apartarse para recuperarse, para hablar con Dios, dice que se compadece y empieza a trabajar, y empieza a servir, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros también nos ha tocado hacer eso? Aún en momentos duros, con tristeza, con tanto dolor, igual levantarnos, pararnos y seguir trabajando, ¿sí? Seguir sirviendo. Y aquí vemos un ejemplo, es el Señor Jesucristo el que nos está dando el ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y aunque quería estar solo, empezó a sanar. Empezó a sanar a los enfermos, dice aquí este versículo. Sanó a los que estaban enfermos, ¿sí? Empezó ahí. Toditos vinieron, se dieron la vuelta por la orilla caminando y se encontraron con él. Llegó el atardecer, dice, llegó la tarde, ya cuando empieza, ahí la palabra que se usa es como las 3 de la tarde, no es la misma palabra, ¿sí? Ya empieza esa hora. Los discípulos en la normalidad de todo, dice, ya se está poniendo tarde. Primeramente se fueron a otro lado, ¿no? No estaban en el lugar donde habían poblados, donde habían ciudades, sino Jesús, como se fue en la barca, todos le siguieron y se fueron al otro lado donde no había nada. Entonces los discípulos dicen, ya se está haciendo tarde, ya hay que comer. Dile a la gente que se vaya, que se regrese al otro lado, que se vayan a los pueblos de por allá a buscar comida, ¿verdad? Porque ya, hasta ellos también seguramente ya sentían hambre, por supuesto, y le dicen al Señor Jesús, despide a la gente para que vayan y compren algo. Sí, le dicen así, ¿no? Y el Señor Jesús responde esto, miren, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Sí.
Sí, puede usarse eso para ese momento, para lo que les dijo ese momento, para lo que iba a suceder en ese momento, el milagro que se venía después, segundos o minutos después. Pero también es algo para el pueblo, para nosotros, ¿sí? Denles ustedes mismos de comer el alimento espiritual. De aquí en adelante serán ustedes los que van a seguir llevando la palabra. Sí, el Señor Jesús en ese momento estaba hablando, dando el Evangelio. Ahora serán ustedes. Les toca a ustedes, les toca a ustedes, les toca a ustedes. Denles ustedes de comer. A los que están necesitados, denles ustedes de comer. Les toca, ahora son ustedes. El Señor Jesús aquí está dando también autoridad. ¿Sí? Hemos hablado de eso. Hay que ser una autoridad que te dé autoridad. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes y a nosotros, ustedes, ahora vayan y den de comer. ¿Sí? Estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Y obviamente lo que sucede, presidente, es que ellos piensan como cualquiera de nosotros, ¿no? En la mentalidad humana, lo lógico, ¿no? Objetaron. Dijeron, no, pues, no. A ver, no tenemos lo suficiente. Y ahí los distintos evangelios nos dan distintas versiones, pero en algunos no nos dicen las cantidades. En esta sí nos dice las cantidades, nos dice 5 panes y 2 pescados. En otro nos dice que tenían muy poco. En otro nos dice que la cantidad de dinero, todo eso nos habla. En otro evangelio, aquí solo nos dice que tenía 5 panes y 2 pescados. O sea, no tenemos nada más que eso, ¿sí? Y a través de los otros evangelios, Jesús lo que les dice, y vemos acá, les dice, no importa, traigan a la gente, que vengan todos acá. Y les hace, y vemos en el evangelio de Marcos, que les dice que se pongan en grupos de 50 y en grupos de 100, y les va así. No sé si sirvió para repartir mejor la comida o para contarles, porque llegaron al número de 5,000, ¿no? De alguna manera se pusieron a contarles, pero dice que les hicieron poner en 50 y en 100. Así está en una de las versiones, uno de los evangelios. ¿Sí? Sí, en Marcos 6. Y les dice, y ellos dicen, entonces tenemos que ir a comprar, no nos va a alcanzar el dinero, dice en el otro evangelio, pero el Señor Jesús les dice, no, solo denme y voy a orar. Y ahí dice que mandó a que la gente se sentara sobre la hierba. Mire, tome asiento. ¿Para qué? Para que pueda ver, para que no haya nadie que no vea. Eso es lo único que necesita, es mirar lo que va a hacer el Señor. Siéntese, mire al Señor, escuche al Señor. Quédese quieto, oiga al Señor. ¿Sí? Eso, 5,000 ahí sentados. Fíjese, 5,000 sin audio, sin micrófono, sin parlantes para que todos lo escuchen. Pero eso sucedía. 5,000 ahí sentados, todos sentados, y lo que empieza a hacer es el Señor mirando al cielo, bendice la comida, bendice los 5 panes y 2 pescados, y luego los parte, les da a los discípulos, y los discípulos van. No sé cómo habrá sido, no nos explica, no nos da detalles, nos dice puso en una canasta y de la canasta se hicieron grandes, como lo vemos en las películas y todo eso, ¿no? Que de pronto las canastas empiezan a subir. No nos da detalles de eso, esa parte es inventada. Pero sí, ellos salieron y empezaron a repartir, y alcanzó para repartir a todos. Todos comieron, dice, hasta quedar satisfechos. Mire, usa esto de quedar satisfechos, hasta que uno diga, no, ya no más. No, ya no avanzo más. Ya no avanzo más. Y uno dice, sí, bueno, entonces se lleva algo, llévese a su casa. Seguramente pasó eso. Pero aún así, llevándose a la casa, ya están completamente satisfechos 5,000 hombres, más las mujeres y más los niños. Hubo sobras. Y el Señor Jesús manda que recojan, ¿no? Que recojan, y ahí se dan cuenta que son 12 canastas, ¿no? 12 canastas llenas de estos pedazos que sobraron, ¿sí? No eran estos panes como tenemos nosotros ahora, no son esos panes grandes. Esos son los que en Medio Oriente se comen, ¿no? Esos panes grandotes. Entonces de estos sobraron, entonces ahí no había problema, uno sacaba un pedazo nomás y sobraba el resto del pan, ¿sí? Y ahí hacen las cuentas. ¿Se acuerdan que en el otro evangelio nos decía que pongan en 50, en 100? Y los 4 evangelios coinciden en esto. Comieron 5,000 hombres. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Aquí podemos ver una vez más cómo el Señor toma y coge a los que son rechazados, a los que están en necesidad, a los que están dolidos, a los que están enfermos, a los que tienen hambre. Vengan, cumple lo que dice, ¿sí? Ok,
porque Él decía, vengan a mí si están necesitados. Aquí estamos. Ok, el Señor lo cumple. Él quería un tiempo a solas. No, igual, no importa. Uno se cansa y siguió obrando, siguió ayudando, siguió sanando. ¿Sí? Vamos a esta maravilla. Ahora sí vamos al tema principal, vamos al viernes. Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10. Les leo la versión NBI que tienen en su pantalla, de Lucas 15, versículo 1 al 10. Eso teníamos que leer el día viernes. ¿Ya? Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén, sí. Aquí el Señor Jesús en todo este grupo de pasajes nos habla de cómo los publicanos y pecadores también son acogidos por el Señor Jesucristo. Sí, una vez más, estamos hablando de la gente que creemos que son rechazadas y que el Señor no va a aceptar y que no tienen oportunidad, o nosotros mismos nos creemos que no, que lo que hemos hecho no tiene perdón. Pues Dios está poniendo aquí claro que Él sí los recibe. ¿Sí? Y aquí empieza a hablar de esto, de los publicanos y de los pecadores, en 3 parábolas. Lo hace en 3 parábolas, ¿no? Es increíble lo que hace aquí el Señor Jesús. ¿Sí? Publicanos, como sabemos, son los cobradores de impuestos. ¿Sí? Ahí están, recaudadores de impuestos. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Por qué eran odiados? ¿Por qué la gente habla así de ellos, de los publicanos? Y dice, eres un publicano. En ese tiempo decías, eres un publicano. Porque hoy uno dice, si alguien trabaja en el SRI, no es que todos lo odiamos, ¿no? Sí, es incómodo a veces, pero no es que les odiamos, ¿no? Como en ese tiempo. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos, siendo judíos, trabajaban para Roma. ¿Sí? Roma, el emperador y luego su gente a cargo, los generales que dejaba a cargo de las provincias, decía, bueno, a la gente rica, a los millonarios judíos, les arrendaba una tierra, les arrendaba un sector de la ciudad o varios, ¿sí? Les arrendaba y les decía, por este sector, esa era la forma de calcular los impuestos. No era como ahora que sabían que cuántos tenemos, nuestro número de cédula, nuestro RUC y cosas, no. Ahí ellos calculaban más o menos este lugar y le decían, a ver, por esta zona tienes que darme tanto al final del mes, al final del año, ¿sí? Y esta persona de dinero, judío pudiente, aceptaba y le decía, listo, señores romanos o generales romanos, tendrán su dinero. Y él se encargaba de estar buscando y presionando a la gente una por una, cada rato, págame. El problema era que esto llevaba a la corrupción. Terminaban ellos cobrando de más, pidiendo de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de pagar a Roma, ellos tenían también que obtener su ganancia. ¿Sí? Y a veces esas ganancias eran exageradas. Entonces por eso todos odiaban a los publicanos, nadie quería de los publicanos, se hablaba mal de los publicanos. Sin embargo, como conocemos en la Biblia, el Señor usó a 2 publicanos, ¿verdad? ¿Cuáles 2? Mateo y ¿con quién más? ¿Con quién comía esa noche? Con Zaqueo. Muy bien.
También estuvo con esos dos, así que para que vean, ¿sí? Entonces aquí el Señor empieza ya a dejar claro, ¿sí? Los publicanos, los pecadores son recibidos. Y mire, resulta que tanto ellos, los publicanos y los pecadores, escuchaban que Jesús se acercaba, escuchaban que Jesús estaba por ahí hablando, y escuchaban y se habían enterado que Jesús hablaba de que sí son bien recibidos, versus lo que pasaba en las sinagogas donde estaban los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, que no aceptaban y les decían: no, tú eres un publicano, no, tú eres un pecador, no puedes acercarte, no puedes entrar. Jesús hacía lo contrario. Jesús les decía: vengan, escuchen la palabra de Dios, arrepiéntanse, cambien, oremos juntos, sean sanados, sean librados de ese pecado. Eso hacía. Entonces eso atraía, por supuesto, a los pecadores, sí, como a nosotros, por supuesto, y eran atraídos, dice, sí. Pero también estaban también los fariseos y los maestros de la ley también por ahí, y obviamente empiezan a murmurar: mira lo que hace está recibiendo a los pecadores, hasta comiendo con los pecadores, sí. Empiezan a hablar de esto, porque el Señor Jesús estaba juntándose con ellos cuando para ellos esto era terrible. Como les digo, en las sinagogas eran rechazados, en las reuniones, en el templo no eran aceptados, pero el Señor Jesús los aceptaba y hasta comía con ellos, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, viendo esto, viendo primero a los publicanos, a los pecadores ahí, tratando de buscar y sintiendo que sí hay esperanza para ellos, y viendo a los fariseos que empiezan a murmurar, a decir cosas así sobre él, reclamando sobre él, dice: voy a contarles 3 parábolas. Parábolas, ya habíamos dicho, ¿cierto? Son cosas inventadas, no ciertas, no reales, que tienen una lección, ¿sí? Entonces el Señor Jesús usa 3 parábolas para hablar sobre ellos, para contar cómo Dios recibe a los pecadores. Aprovecha para contar y hacer representaciones distintas de las situaciones de un pecador. Y vamos a verlo aquí. La primera: un pecador, una persona, un hijo de Dios que en su ingenuidad, por ingenuo, peca y se aparta del Señor. Por ingenuo se va la ovejita, que se va. El otro, que ni siquiera sabe que está perdido, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, de hijos de Dios, cristianos, no sabemos que estamos perdidos? Como la moneda perdida, no sabemos que estamos perdidos, ¿sí? Y el otro, el tercero, que es el caso del hijo pródigo, que usa el Señor este caso de el hijo de Dios, el cristiano que deliberadamente dice: yo me voy, yo me aparto, toma su decisión, ¿sí? Estas 3 lo hacen parábolas del Señor, estos 3. Es increíble esto, es tan bueno esto. Espero alcanzarlo, voy a intentar alcanzar, ¿sí? Hablar de todas estas 3 cosas. Es hermoso lo que el Señor hace aquí para explicarnos y hacernos entender, pero estamos en alguno de estos 3 casos, ¿sí? De que Él nos quiere recibir. La primera parábola empieza en el 4 y dice: imagínense si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, se le escapa una, ¿no dejaría las 99 para ir a la otra, ir a traer a la otra que se perdió? Sí, lo habla el Señor como si esto fuera algo normal, ¿no es cierto? Claro, las otras les deja, no es que les deja botadas y ahí se pierden todas las 99 y por ganar una se perdieron las 99. No, dice que les deja en un campo, seguramente algo cerrado, ¿no? Algo cuidado, o el pastor tiene algo más que esté cuidando también a las ovejas. Esto hablamos en algún sermón. Y va y busca la otra, ¿no es cierto? Entonces nos dice el Señor Jesús, como si esto fuera obvio, que hay que hacerse, que no tiene que conformarse y decir: bueno, una se me fue, ya ni modo, tengo otras 99. No, dice el Señor Jesús que lo que este pastor hace es ir y buscar a esa perdida, ¿sí? ¿Sí? Que no es que se conforma con quedarse con 99, dice el Padre, no es así. El Padre no se conforma con que tiene 99, Él quiere ir por la otra. Él quiere ir a buscarnos. Él quiere ir por nosotros, ¿sí? Él quiere ir a traernos, de cualquier forma, ir a hacer que vuelva este hijo perdido, esta oveja. Estamos hablando de ovejas, ¿no? Sí, estamos hablando de ovejas, de que ya estaban en su rebaño y se fueron, se perdieron solitos, ¿sí? Como dijimos, el primer caso por ingenuidad. Quizá no entendió bien la palabra, ha estado tratando de estudiar y no entendió lo que había que hacer y por ingenuidad fue perdido, pero el Señor lo trajo de regreso, ¿sí? Y nos habla de toda la alegría de que le trae, nos dice en el versículo 5 y 6, este principio de hermandad que hemos hablado, ¿no? De familia, que todos nos alegramos, alegrémonos todos juntos, nos alegramos juntos, hacemos fiesta juntos, sí, juntos, ¿sí?
Y habla así, que se alegran todos, que trae de regreso a la oveja, reúne a sus amigos y vecinos y se alegran juntos y festejan. El Señor Jesús ahí dice que en el cielo hay mucha alegría, hay fiesta por el que regresa, ¿sí? Es que dice que los 99 no importan. No, los 99 ya son justos y están ahí, están bien, están cuidados, están guardados y están en el buen camino, están resguardados en su cerco. Pero este regresa y el Señor le viene trayendo, le carga, dice que le carga, le viene trayendo. Estabas perdido, yo te traigo, te sano, te limpio, te cuido y te regreso al rebaño. Qué hermosa situación para nosotros, ¿verdad? Y dice que el cielo se alegra, así nos dice, así es el cielo, ¿sí? Nos cuenta que así es, ¿ya? Luego pasa la segunda parábola, la segunda situación de un pecador, de un hijo, el Señor que se salió, que se apartó, ¿sí? Que dijimos que es el escenario en que uno ni siquiera sabe que está perdido, ¿sí? Que ve la moneda. Dice en el versículo 8, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata. Ya sabemos que las monedas de plata son bastantes, ¿no? Recuerdan en Judas le pagan con 30 monedas y eso era muchísimo, así que 10 monedas es bastante. Se le pierde una, dice, ¿no? Tiene mucho valor. Pierde una y otra vez habla como si fuera normal. El Señor Jesús no encendería una luz, barrería y buscaría toda la casa con mucho cuidado, ¿sí? ¿No harían eso todos? Es normal. Sí, es algo de valor, es algo que importa mucho. ¿Cómo no hacerlo? No desbaratar y buscar y hacer cosas para buscar y encontrar la moneda perdida, ¿sí? Y aquí una vez más, esto nos lleva a nuestra situación. ¿Qué es lo que hace el Padre con nosotros, con los que nos perdemos, los que nos alejamos del Señor incluso sin saberlo? Como aquí, como en esta situación, Dios hace de todo para mostrarnos. ¿Qué hace? Lámpara, la luz, prender la luz. Hey, mostrarnos. Abre tu palabra, mostrarnos en la Biblia, mostrarnos en algo. Eso que estás haciendo está mal. Eso dice el Señor que está mal. La luz, danos la luz. Prende su lámpara para buscarlo, dice, ¿verdad? El Señor te enciende la lámpara y te dice, mira tu Biblia, esto no está bien, esto no debías hacer, esto no debes hacer, esto debes cambiar. Por supuesto. ¿Qué hace luego? Barre la casa. ¿Qué representa esto? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Limpia, pues retira las cosas que están mal en nuestra vida, nos retira de nosotros estas cosas, estas personas, estas situaciones. Es que no nos gusta y nos duele, pero es necesario. Pero es necesario, está en la voluntad del Señor hacerlo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces nos habla de eso y la busca con cuidado. ¿Cómo? No es a golpes, te vienes porque te vienes. Es con tanto amor, con tanta paciencia, que Él nos busca, nos trae de regreso. Estábamos perdidos y no sabíamos que nos habíamos alejado, no sabíamos que nos habíamos perdido. No, así lo hace. Esto es lo que está aquí representando, nos está mostrando el amor, la misericordia. En una parábola nos está diciendo todo esto, Señor. No está hablando de buscar monedas, ¿no? Está hablando de buscarnos a nosotros, los pecadores que nos hemos alejado del Señor, que nos alejamos del Señor en algún momento. ¿Sí? De eso está hablando. Y aquí dice que igual que en la otra situación, ya cuando la encuentra, sale y le dice, alégrense conmigo, hagamos fiestas, ha regresado, volvió a casa. En el otro caso, ahora la encontré y hace fiesta. Pero aquí lo interesante y lo hermoso es que en la otra parábola decía, el cielo se alegra. Aquí miren lo que dice, se alegra Dios. Se alegra Dios. Wow. Es que en la otra situación no se alegraba Dios, pero aquí lo pone tan específico. Dios se está alegrando por eso, de que haya sido encontrado, de que te arrepientes, de un pecador se arrepiente. ¿Sí? Por supuesto, todos nos alegramos. Y vamos al siguiente, la tercera parábola. En el sábado nos toca hablar de esta, es la siguiente y con esta terminamos. Lucas 15, del 11 al 24. Lucas 15, capítulo 15 es lo que continúa, ¿no? Los versículos 11 al 24. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano.
Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amén. Continuó Jesús entonces con la parábola 3 para explicar esto de la situación de los pecadores, los que nos apartamos del Señor, los que nos hemos apartado del Señor. Y esta es el otro escenario, el tercer escenario. ¿Sí? Empieza el Señor Jesús a decirle: un hombre tenía 2 hijos. El menor pide su herencia antes de tiempo. Sí, la herencia por lo general se da ya cuando el padre se muere, ¿no es cierto? O poco antes, ya cuando siente que está seco, ya está enfermo y empieza a hacer arreglos. Sí, deja arreglando. Pero aquí vemos este escenario de que el hijo menor, el menor, pide ese rato: ya, ahorita quiero la herencia. ¿Sí? Y una vez más, esto no es solo una historia, no es solo una historia para ver esta situación: ay, esos hijos, ese padre, no. Esto es para ubicarnos nosotros, para ponernos nosotros en alguno de estos personajes, ¿sí? Y ver cómo el Padre es con nosotros. El Padre de estos hijos, así como Dios, a pesar de que sabe que no es buen plan, no es buena idea darle todo y que se vaya y que se malgaste todo, ¿sí? Nos da libre albedrío. Nos da libre albedrío. Si quieres hacer eso, ¿estás seguro? Bueno, toma, anda. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos hecho? Nos hemos ido. ¿Sí? Nosotros mismos. Y el Señor nos da libre albedrío de decirle: yo me voy. Yo me cansé. Yo ya no te creo. Yo ya no quiero esto. Yo estoy cansado. ¿Sí? Y me voy. Ese es el libre albedrío. Eso es lo que da Dios ya al Padre igual a nosotros. ¿Sí? De que cada uno de nosotros tome su decisión. ¿Quiero estar con el Padre o no quiero estar con el Padre? Simple. No hay otra. En su presencia o lejos de Él. Y aquí precisamente nos marca eso, porque en el versículo 13, miren lo que nos dice: el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Esto representa eso. Nos apartamos de la presencia de Dios, estamos lejos, 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 lejos. Lo que sea, el lugar donde nos hayamos ido, ¿sí? Alejado de Dios, en otra creencia, otra religión o sin religión, lo que sea. Nos alejamos de Dios, enojados con Dios, me alejo de Dios. ¿Sí? Este es el otro escenario. ¿Sí? Y dice que vivió desenfrenadamente. En la otra versión dice perdidamente. Y esto se confirma cuando en el versículo 30, en esta misma parábola, el hijo mayor dice: estuvo él andando, gastándose el dinero con prostitutas, con rameras, dice en la otra versión. ¿Sí? Y en el versículo 14, miren, ya alejado, ya acabó todo su dinero,
Dice que coincidió que en el lugar lejos, lejos del Padre, piense usted esto en su vida, en su situación, lejos del Padre, se da una crisis, una hambruna, una sequía. Y no solo él estaba mal económicamente, sino todos. Todos pasaban hambre. Esto le sucedió. Sí, lejos del Padre. Lejos del Padre, no en la provisión. ¿Lo ven? Sí. Y sufrió. Dice el versículo 15 y 16 que consiguió trabajo en uno de esos países lejanos cuidando cerdos. Mire, para un hijo del Señor, esto de los cerdos está en la lista de los animales inmundos, ¿no? Sí, está en los animales inmundos, dice Levítico 11. Y está, y a él le tocó hacer esto, tuvo que estar con los cerdos, cuidando cerdos, y que llegó incluso a pensar en querer comerse la comida de los cerdos. En uno de los evangelios dice que eran algarrobas, que eran estas cáscaras que les daban al ganado y a los cerdos, estas sobras. ¿Sí? Y él pensó eso, pero lo que dice es que nadie le daba. Nadie le daba. Aún queriendo comerse esa comida del cerdo, ¿quién estaría controlándole que no podía comerse? Tenía que hacerlo escondidas, cogerse algo y comerse. Eso estaba viviendo. Fuera del Padre, comiendo basura. Lejos de su presencia, viviendo entre la basura, viviendo en cosas inmundas, sufriendo, ¿sí? Una vez más, el escenario es el tercero, por decisión propia. Por decisión propia, ¿cierto? Y estaba en eso, y ahí llega este versículo 17, el magnífico, el versículo que necesitamos para nuestra vida, el versículo que, una vez más, como les digo, háganle un cuadro, enmárquele este versículo, porque ese es el versículo del punto decisivo, del punto de inflexión, el punto en que cambia todo, el punto en que todos necesitamos. Cuando tomamos una decisión, cuando dice, vuelve en sí, piensa bien él. Por fin recapacitó, dice en esta versión. ¿Sí? El significado original es pensó en sí mismo. Otra vez, esto en las palabras en el griego. Está así. Volvió a pensar. Ahí cambió todo, ahí cambia todo. El momento en que tú te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Antes estaba con mi Padre en su presencia, bendecido. ¿Y ahora dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ahí, ese es el punto que necesitan. Ese es el punto en que empieza todo, en que empieza el camino. En que yo reconozco y digo, no, hasta aquí, yo necesito ayuda. Aquí, yo necesito cambiar. Aquí, este día, se acabó. ¿Sí? Como a los alcohólicos, a los adictos se les da, a ver, aquí empieza este día, desde este día cuenta. Así, en nuestras vidas. Llega a este punto y es en este versículo que recapacita y dice, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? ¿Cierto? Y en su pensamiento dice, tengo que volver a mi Padre. Tengo que volver a mi Padre. Tenemos que nosotros llegar a ese punto, decir, tengo que volver a mi Padre. Tengo que volver a Dios. Tengo que volver al Padre. Tengo que volver a su presencia. Tengo que hacerlo. No es, sería bueno, no es, ojalá me invite, ojalá me llame, ojalá me traigan, ojalá alguien venga a jalarme la oreja. No, es decisión propia, porque todos los demás podemos estar hablándole, yo puedo estar aquí hablándole y diciéndole y aconsejándole, o en consejería, o en reuniones, o visitándole a su casa. Aquí tiene que tomar las decisiones cada uno. Es usted tomar la decisión y decir, sí, hoy yo me decido que tengo que volver al Padre. Hoy yo decido. ¿Sí? Y ese es este punto. Y ese es este punto al que llegó. ¿Sí? Este punto como el que expresamos todos los pecadores, el 18 y el 19. Me levantaré, iré a mi Padre, dice en la otra versión, en el otro evangelio. ¿Sí? Tengo que volver a mi Padre. Y ahí vienen los pasos de los que siempre hablamos. Fíjese los pasos de los que siempre hablamos. Papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y la conversión, los pasos de los que siempre hablamos. Reconocer que soy un pecador. Ya, primero tomé la decisión, luego reconozco que soy un pecador, reconozco mis pecados, me arrepiento de mis pecados y pido perdón a Dios de mis pecados. ¿Sí?
y luego ya, convertirnos, volver al camino, volver a Él. Eso, lo que siempre hablamos, querer estar en su presencia. Y ahí nos dice que así, ya en el versículo 20, nos dice que emprende el viaje y dice que aún estando lejos, el Padre lo ve y se compadece de Él. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? Como el Señor Jesús, estando solo, quería estar solo, ve a la gente, estaba cansado y quería estar solo, se compadeció, siente amor por ellos, puede hacer sentir amor y empezó a servirlos. Aquí dice que este Padre, una vez más representa al Padre, nuestro Dios, lo ve a lo lejos y ya se compadeció de Él. ¿Por qué? Pero estamos diciendo que el primer paso tenía que confesar, que arrepentirse y convertirse. El Padre ya sabe que eso está en nuestros corazones. El Padre desde lejos ya sabe que en tu corazón está esto. El Padre ya sabe. Y sale corriendo, lo encuentra, lo abraza y lo besa. Ya sabe eso. De todas formas, el Hijo luego cumple y le dice y declara. Por eso es lo que siempre hablamos, la necesidad de la confesión. Sí, de confesarlo. Sí, el Padre sabe que tu corazón está arrepentido, pero confiésalo. ¿Sí? Y lo vemos aquí. Luego vemos cómo el Padre hace lo mismo que en las otras parábolas, ¿no? Hagamos fiesta, celebremos, traigan la mejor ropa, traigan el anillo, que es lo que le da autoridad. Tiene autoridad, es uno de mis hijos, es parte del reino. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Eso, celebremos juntos, ¿sí? Empieza la fiesta. Es como, y una vez más, estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Como el bautizado, ¿verdad? Nuevas criaturas, estaba muerto y ahora resucitado, son nuevas criaturas, estamos aquí. Así, de eso se trata esto, ¿sí? Luego se habla del enojo del hijo mayor y todo eso, pero esa es otra historia, ese es otro sermón, ¿sí? Así que quedemos ahí. Luego nos tocaba leer también Salmos, pero el punto importante era esto, estas tres parábolas con el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo que el Señor nos trae de regreso, ¿sí? Así que el Señor nos bendiga. Vamos a los anuncios. Bendiciones.